verso 1, la palabra del Señor dice así: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Gloria a Dios, aleluya. Hemos estado meditando, hemos iniciado un estudio con el tema de la oración, y el domingo pasado hicimos una introducción, un inicio con respecto a la oración, y estuvimos meditando en una porción de las Escrituras conocida como el Padre Nuestro, y habíamos encontrado de forma especial en las Escrituras que el Señor nos estaba, en ese caso especial, hablando de una oración, de un tipo de oración que nos motivaba a buscar al Señor, de poder tener un tiempo a solas con Él, un tiempo especial con Él. Y habíamos mencionado de que es nuestro tiempo, nuestro culto racional, un tiempo de poder entrar al lugar santísimo. Y veíamos que la palabra del Señor nos decía que en este tipo de oración es importante poder tener un lugar apartado, especial, un lugar en el que yo pueda estar a solas con el Señor, donde no haya interrupciones, lo mínimo que sea posible. De esta forma también el Señor Jesús, la palabra del Señor nos muestra de que Él se apartaba y se iba al monte a orar. Aún se apartaba de sus discípulos, les pedía que lo esperaran, y Él se iba a orar. Otros tiempos oraba con sus discípulos, oraba con ellos, otros tiempos oraba en la multitud. Pero habían tiempos que Él no descuidaba, y nos dejó como ejemplo de la importancia, la necesidad de que nosotros tengamos este tiempo con el Padre a solas, en el que podamos presentarnos delante de Él con toda transparencia, porque delante de Él no hay nada oculto. Y en esta porción de las Escrituras que estamos leyendo ahora, caminando un poquito más en este escudriñar con respecto de la oración, vemos al apóstol Pablo en una carta bastante especial, una carta en la que no vemos al apóstol Pablo con permítame decir así, con un objetivo de corrección en la carta. Generalmente las cartas escritas por los apóstoles fueron motivadas por un problema muchas veces doctrinal, y al escribir estaban yendo a corregir ese problema doctrinal. Por ejemplo, cuando escribe el apóstol Pablo la carta a los Gálatas, el apóstol estaba corrigiendo un tema de la doctrina de los judaizantes. Y en esta carta él estaba poniendo en orden, estaba aclarando algunos conceptos de algunos judíos que se habían convertido
y estaban enseñando que además de la fe en Jesucristo, era necesario observar las tradiciones judías, la ley de Moisés, aplicarlas conforme habían aprendido para poder mantener la salvación. Y el apóstol Pablo, de una manera contundente, dice así, dice que aquellos que quieren justificarse todavía por las obras de la ley, de la gracia han caído. Y esa expresión es fuertísima, ¿no? Muy fuerte. Caer de la gracia quiere decir caer de la salvación. Entonces, pero en esta carta que estamos hoy día, esta porción de esta carta, una carta les decía de que no tenía una motivación en esta iglesia, la iglesia de los filipenses, no tenía una motivación de corregir un error doctrinal que esté atacando a la iglesia, sino que más bien él estaba en una actitud de agradecimiento. En una carta de agradecimiento a los filipenses, quien escribe de una manera muy especial. Permítame decir, como un paréntesis ahí, contextualizando un poquito el escenario, permítame decirle lo siguiente. Uno de los problemas, hoy así el problema que enfrenta, la batalla más importante que enfrenta la iglesia y el creyente, tiene que ver justamente con guardar la fe. El apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Déjeme decirle algo, mi amado hermano, el enemigo está vencido. Así dice la palabra del Señor, que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. La palabra del Señor dice que cuando el enemigo aparece, dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ese es el contexto de la palabra del Señor con respecto del enemigo. Y usted me dirá: ¿y qué todavía hace el enemigo? El enemigo, uno de los ataques más importantes que despliega en contra de la iglesia y del creyente, es el ataque en contra de la fe. Quiere decir, de la sana doctrina. El ataque que va a hacer el enemigo a la iglesia, porque él ya está vencido. Su mejor intento de poder dañar a la iglesia, al creyente, a la congregación, es justamente tratar de infiltrar dentro de la iglesia falsas doctrinas. Y si usted ve al apóstol Juan, ve al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, ve a todos los apóstoles, las cartas que escribieron, todas las cartas estaban referidas a un problema doctrinal. Estaban escribiendo a una iglesia que ellos habían recibido la información de que esa iglesia había entrado en un conflicto con la fe. ¿Qué quiere decir? Había entrado una doctrina no correcta dentro de la iglesia. ¿Por qué le estoy contextualizando esto, mi amado hermano? Porque el apóstol Pablo, voy a decir así, no negoció nunca con ninguna falsa doctrina, sino que con una firmeza contundente, él se paró con toda firmeza. Mire, tanto así dice la Escritura, si usted lee en Hechos capítulo 15, usted va a ver al apóstol Pablo que tiene que subir al concilio de Jerusalén. ¿Por qué? Escuchen bien lo que voy a mencionar. Le dice la palabra del Señor: siendo que Pablo tuvo una contienda no pequeña. Buscaron en el español ponerlo lo más diplomático posible para que no suene que el apóstol Pablo se había peleado, ¿no? Que estaba dice, una contienda no pequeña. ¿Qué pasó? Habían judíos que se habían convertido, que estaban enseñando una falsa doctrina a todos los que se convertían de los gentiles. Y no era tan sencillo como eso. Estos hermanitos, no conformes con predicar su problema doctrinal en Jerusalén, se enteraban de que Pablo levantaba una iglesia en una ciudad y se iban tras de Pablo. Salía Pablo y ellos llegaban. Más o menos así: les faltó a Pablito, les vamos a enseñar lo último, la última novedad doctrinal, les vamos a enseñar hoy día, digamos, ¿no? Y ellos empezaban a enseñar, y Pablo se enteraba, llegaron los judaizantes y están enseñando otra vez ese problema doctrinal. Y resulta que el apóstol Pablo defendió fuertemente
la sana doctrina. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano, y eso no fue fácil. No fue fácil, y aquí en esta carta el apóstol Pablo trae a la luz algunos detalles de su ministerio bastante especiales que tal vez no los conocemos. Dice la palabra del Señor que en este momento, cuando él escribe esta carta, el apóstol Pablo se encontraba preso, estaba prisionero, y dice la palabra del Señor de que todos lo habían abandonado, excepto algunos que estaban con él, que habían todavía permanecido apoyándole. La carta menciona que no solamente que no solamente había perdido el apoyo de mucha gente que había recibido, vamos a decir, mucha bendición a través de la vida de Pablo, sino que dice que muchos aún predicaban el Evangelio para añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Y el apóstol Pablo dice luego, pero no importa, lo importante es que el Evangelio sea predicado. Y en este contexto, en este escenario que nosotros podemos ver, lo que quiero que notemos es que el apóstol Pablo no se encontraba de vacaciones y estaba en una playa tranquilo escribiendo una carta de agradecimiento a los filipenses, sino que quiero que usted note además esta actitud. El apóstol Pablo menciona en la carta y dice: lo he perdido todo lo perdí, por último hasta mis credenciales, mis títulos los perdí. Yo era doctor de la ley en Israel, y por la fe en Jesucristo lo he perdido todo. Y no solamente eso, que antes los que eran mis consiervos ahora me persiguen y me maldicen, y todo lo perdí por amor de Cristo. Y dice él, y las cosas que tenía por alto las he tomado como nada, y las cosas que podían ser estrellas para mí las he tomado por basura, a fin de poder predicar el Evangelio puro de Cristo Jesús. Y vemos ahí al apóstol Pablo, mi amado hermano, que habla entre las letras que vemos, entre los versos que vemos, él habla de tristeza y dice: grande ha sido mi tristeza, pero ¿saben qué? Quiero mandarles a Timoteo, quiero mandarles a este otro hermano que está conmigo. Mire qué corazón del hermano, para que yo sé que ustedes también están tristes con lo que me está pasando, pero se los voy a mandar para que mi tristeza mengüe y sea menor mi tristeza. Aquí el apóstol Pablo se encuentra dándonos una revelación, pero ¿sabe qué, mi amado hermano? No una revelación teórica de algo que alguien le dijo, no. El apóstol Pablo nos estaba hablando de algo que estaba viviendo un momento tan terrible, tan difícil en su vida. Estaba tal vez viendo escenarios de incomprensión, de ingratitud con respecto de aquellos que alguna vez él les había bendecido en gran manera. Por último, muchos que hasta eran sus hijos espirituales y habían escuchado el Evangelio de sus labios, hoy en este momento le habían dado la espalda. Y déjeme decirle una cosa, mi amado hermano, el apóstol Pablo era de carne y hueso. Quien lo muestra así, dice: he aprendido a estar en abundancia. En ese momento él está agradeciéndoles porque les llega una ayuda de esta iglesia, y él dice: gracias, y no les escribo para que ustedes sigan mandándome, sino porque quiero agradecerles. Un corazón agradecido. Déjeme decirle algo, en medio de un escenario muy adverso en su vida, muy difícil en su vida, escenario que, voy a decir, un escenario casi extremo, porque estaba definiéndose para Pablo posiblemente su vida, la vida o la muerte. Entonces era un problema muy serio el que enfrentaba el apóstol Pablo. Y en medio de ese escenario, mi amado hermano, en medio de una situación, de un escenario tan complicado, él nos trae una revelación y nos dice: muy bien, yo quiero hablarles de algo que es muy importante que ustedes sepan, mis queridos hermanos filipenses. Quiero que sepan y tengan esta revelación en sus corazones.
Y quiero decirles, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Y permítame leer un verso antes, dice así: regocijaos en el Señor siempre. ¿Sabe qué? Yo pienso, cuando recibieron esta carta, estos hermanos podían decir: ¿qué nivel del apóstol Pablo? Se encuentra en tal escenario en su vida, está preso, lo ha perdido todo, está sufriendo escasez, y él dice: regocijaos en el Señor siempre. Esa era su enseñanza, era lo que les estaba diciendo. Si quieren que les enseñe algo, aquí desde la cárcel, aquí en el escenario que nunca pensé vivir, injustamente estoy aquí, prisionero, les dice: quiero decirles el consejo que he extraído de toda esta experiencia. Y le dice a esos amados hijos suyos, porque él había fundado la iglesia de los filipenses, les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Muchas veces uno pudiese leer Jacobo o Santiago, como usted quiera mencionarlo, más o menos hace la misma declaración y dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe, la prueba de lo que somos, mi amado hermano. ¿Sabe qué? Cuando nosotros enfrentamos escenarios difíciles, escenarios de ingratitud, escenarios de prueba, circunstancias adversas, ¿sabe qué es lo que está poniendo a prueba nuestro Señor? Nuestra fe. El Señor está viendo de qué material estamos hechos, hermano querido, porque dice la palabra del Señor que nuestra fe, el Señor la hace pasar por fuego para ver. Si es de madera va a tardar un poquito en quemarse, si es de hojarasca va a ser fogata, pero si, mi amado hermano, es de oro, sacará brillo y seguirá siendo oro. Y es que nosotros tenemos que aprender, mi amado hermano, como dice aquí la palabra del Señor, y Pablo les está revelando algo que él estaba viviendo. No es, mi amado hermano, que Pablo era, no sé, semi-extraterrestre, digamos, que no sentía ni percibía. Tenía todas las emociones que nosotros tenemos y podemos verlo discutiendo en una contienda no pequeña, y bueno, lo agarraron a Pablo: no, soltá. Esa es mi imaginación mía, por favor. Los hermanos a buscar, dice que Pablo es buenísimo para los lapos. Pero dice la palabra del Señor que tuvieron que subir a Jerusalén para celebrar el concilio de Jerusalén, para resolver este tema, que se resuelva. Este apóstol Pablo, mi amado hermano, les escribe y les dice: he aprendido lo siguiente y quiero entregárselos. Lo entrega a esta preciosa iglesia, que hoy también es bendición para cada uno de nosotros. Verso 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Muchas veces nos hacemos la pregunta, o me han hecho la pregunta: pastor, ¿cómo uno puede en medio de los problemas tener por sumo gozo cuando se halla en diversas pruebas? ¿Cómo pudo Pablo estar en medio de la cárcel, de tanta adversidad, de tanto abandono, de tanta traición, de tanta cosa, mi amado hermano? De los de adentro y de los de afuera. Le dieron por todo lado. Y él poder decir: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y el apóstol Pablo nos hace una explicación de cómo es que yo puedo lograr, escuche bien lo que voy a decir, este fruto del Espíritu en nuestra vida. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Le voy a decir algo, mi amado hermano. Dentro de la expresión del amor
Hay expresiones que no se pueden omitir como creyente. Miren lo que voy a decirle. Cada vez que yo tenga un problema, hay dos frutos. Voy a decir dos expresiones del amor en la primera triada: amor, gozo y paz. Ajá. Hablando del amor como amor, hay dos expresiones del amor que no se pueden omitir en ninguno de los casos. Y esas expresiones son gozo y paz. Luego, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, dependerá, escuchen bien lo que voy a decir, dependerá del escenario cual aplico. Amén. Dependerá del momento. ¿Y qué quiere decir? ¿De qué depende, pastor? Depende de la sabiduría. Por eso dice la palabra del Señor: y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Y usted dirá: ¿qué sabiduría será? ¿Qué es lo que uno tiene que recibir? ¿Sabe cuál es la sabiduría de que está hablando la palabra del Señor? ¿Cuál de los frutos usted va a aplicar en cada escenario? Amén. Pero hay dos expresiones del amor en el fruto del Espíritu como creyentes que no se pueden omitir, y esas son gozo y paz. En todos los escenarios de mi vida como creyente, dos frutos se deben revelar, dos frutos tengo que yo cultivar, dos expresiones del amor debo de observar con mucho cuidado, porque si no están, quiere decir que estoy enfermito espiritualmente. Enfermo. Si ante un escenario en la vida yo no tengo gozo y no tengo paz, debo buscar al Señor inmediatamente. Debe ser una alarma, debe ser una sirena, mi amado hermano, como creyente. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y está hablando la palabra del Señor ¿de qué? El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Y estos dos primeros se convertirán en su alarma, en su sirena, que debe revelarle en su vida de que algo le está faltando. El gozo y la paz. Si no tengo gozo y no tengo paz, algo está aconteciendo. Y yo debo ir a la presencia del Señor, debo buscar al Señor y debo pedirle que me revele qué está comprometiendo mi gozo y qué está comprometiendo mi paz. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice: por nada estéis afanosos. Y quiero que usted note lo siguiente: el afán trae consigo que se turbe el alma. Cuando el Señor habla con Marta, le dice: Marta, estás atareada, afanada y turbada. ¿Está tu alma está turbada? Quiero que note esto, mi amado hermano. Permítame, leamos, acompáñeme. Salmos. ...103. Veamos al profeta David. Salmo de David, el rey y profeta. Dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Qué tremenda
qué tremendo momento en la vida de David, porque David había pasado por una etapa oscura en su vida, y él reconoce y le dice al Señor: Señor, no me pagaste conforme a mis iniquidades, perdonaste mis pecados, Señor amado, tú sanaste mis dolencias y rescataste del hoyo mi vida. Y él dice algo muy especial, le dice: bendice alma mía a Jehová. Quiero decirle algo, mi amado hermano. Muchas veces, si nosotros no tenemos cuidado, nuestra alma nos puede jugar una mala pasada. Y ahora voy a entrar un poquito más hondo. ¿Qué quiero decir con eso? Esto es así, mire, mi amado hermano. Si acontece un escenario contrario, adverso en nuestra vida, quiere decir algo que nosotros no esperábamos, algo que no lo veíamos, algo para lo que no estábamos siquiera preparados, de cualquier problema, sea sentimental, familiar, económico, financiero, todo. Bueno, Pablo aquí estaba con un combo completo, ¿no? Lo había perdido todo, no tenía nada, estaba preso, lo querían matar, y todavía los que se llamaban sus hermanos estaban afuera haciendo barra para que lo maten, digamos, ¿no? Y más, estaban predicando para que lo maten, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿cuál era el tema, no? Si siguen predicando otro, si has contagiado a otro, te vamos a matar a vos. Dice que lo van a matar si siguen predicando, y salían a predicar a otro, ¿no? Para que lo maten a Pablo. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Ese era el escenario de Pablo. Y déjeme decirle algo: ¿usted cree que era fácil para Pablo ver a sus hermanos, a los que decían conocer a Dios, hacer eso en contra de él, desearle el mal, su destrucción? ¿Creen que era fácil para Pablo? No, mi hermano. ¿Sabe qué era? Incomprensible para él. Ver que gente que decía que conoce a Dios estaba maldiciéndolo y estaba queriendo su mal y su destrucción. No entraba dentro de su armonía bíblica, voy a decir así. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Aquí el apóstol Pablo nos muestra, les decía hace un momento yo, mire por qué es peligroso. Porque todo empieza, así como dice aquí la palabra del Señor, todo empieza con un afán, todo empieza con una angustia, todo empieza con un problema. Y si yo ese problema, si yo no voy y me presento a los pies del Señor, por eso dice la palabra del Señor: por nada estéis afanados. Mi amado hermano, por nada. Nada es nada en griego y en español. Nada, por nada usted tiene que estar afanado. Dice la palabra, y aquí viene esa revelación del apóstol Pablo, que le está diciendo: muy bien, ¿cómo lo logré yo? ¿Cómo puedo tener gozo en medio de la adversidad, en medio de lo incomprensible, en medio de la dificultad, en medio de la prueba? ¿Cómo puedo tener gozo? Me presento delante de Dios con toda oración y ruego. ¿Sabe qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? ¿Sabe qué, mi amado hermano? Cada día que usted no se presenta, escuche bien lo que voy a decirle, cada día que usted no se presenta en la presencia de Dios para exponer su escenario con toda oración y ruego, es un día que se ahonda más su problema emocional. Lo voy a decir de nuevo. Puede empezar con una simple preocupación. Esa simple preocupación luego se convertirá en un afán. El afán quiere decir que yo me puedo obsesionar, escuche bien la palabra, obsesionar con el problema, de tal forma que yo pueda enfocarme completamente solo en el problema, de tal manera que olvide el pasado y el futuro. ¿En qué sentido? Por eso mira lo que hacía David, ¿no? Le dice: bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Voy a tratar de armonizar esto. ¿Qué era lo que le pasaba al pueblo de Israel en el desierto, mi amado hermano? ¿Sabe qué le pasaba? Cuando llegaron al mar y tenían que cruzar y no tenían barco, miraron para atrás, venía el ejército de Faraón y los iban a destruir. Ellos se desesperaron, se afanaron, se conflictuaron, quedaron ansiosos, se desesperaron y reclamaron a Moisés. El Señor los hizo pasar en seco.
Luego que pasaron en seco y vieron tan grande despliegue del poder de Dios, tuvieron sed. ¿Y qué hicieron? Volvieron a fallar. Tuvieron hambre. ¿Qué pasó? Volvieron a fallar. Miraron la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Volvieron a fallar. ¿Sabe por qué? Porque no confiaban en Dios. Lo importante que tenemos que se tiene que revelar en nuestro corazón, mi amado hermano, es lo que está mencionándonos aquí la palabra del Señor. Está trayendo a la luz de nuestra vida si nosotros confiamos en Dios o no confiamos en Dios. Lo voy a decir así. Cuando dice la palabra del Señor, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, digámoslo de otra manera. Por nada estéis preocupados. Por nada estéis estresados. Si no sean conocidas vuestras peticiones. Yo les quisiera preguntar, ¿no? No levanten la mano los muchachos, por favor, los jovencitos. Quisiera que traer, ¿no? Los pelados. Cuénteme, ¿cómo está su papá, su mamá? ¿Están estresados? Están estresados, pastor. ¿Y cómo son cuando están estresados? Cariñosos, pacientes. Son un amor, los hermanitos. ¿Es así? No es así, mi amado hermano. Por eso dice aquí la palabra del Señor, por nada estéis afanosos, por nada estén estresados. No, yo quisiera ver a una mamá enseñándole a su hijito la materia, matemática, a ver, digamos, ¿no? Hay pues examen, ¿no? De paciencia, templanza, mansedumbre, bondad, benignidad, todos los frutos del Espíritu completitos ahí, en una clase con su hijito, con su hijita, ¿no? Ahí no. Bueno, mi hijita, esto bien, suma aquí, resta acá. Y después, ya, dele usted. ¿Ya? Estoy diciendo que sumé, ¿cómo va a restarlo? Carácter, le ha sacado a su padre el burro. Porque en un ratingo aprendía. Ay, a tu padre, vos, hija, no es tu culpa. Ahí empieza, ¿no? Ahí aparece el fruto del Espíritu, ahí tiene que aparecer. Ahí, ¿no? Y todo, mi amado hermano, ¿qué quiero decir? Lo que va a luchar con el fruto del Espíritu se llama la carne. Y lo que se va a levantar, si usted deja que el afán lo gane, será la carne. Será la carne. Voy a dejar al descubierto al enemigo esta mañana. Le voy a decir algo, mi hermano. ¿Sabe qué es todo lo que tiene que hacer el enemigo para afectar la vida de un hijo de Dios? Afanarlo, nada más. ¿Sabe por qué? No, porque no nos puede tocar. Dice la palabra del Señor que somos hijos de Dios, nacidos de Dios, y el enemigo no nos puede tocar. Solo puede mentir, hablar, lanzar dardos, poner duda en nuestros corazones, llenarnos de afán para que no nos presentemos a la presencia de Dios, para que no tengamos tiempo con el Señor. Y cuando no tenemos tiempo con el Señor, entonces todo problema será grande. Toda situación será difícil. Todo será gris. Empezará a nublarse todo en nuestra vida. Oiga, mi amado hermano, ¿usted sabía que no es fácil ser jefe? No es fácil. Y menos ser jefe cristiano. No es fácil. Pues también en el trabajo, ¿no? Viene presión de jefe de más arriba. Lo quiero para las 2, ¿no? Y si no, te vas para tu casa. A lo de abajo, es para las 2, digamos, y rápido. Y a gritos, ¿no? Se va a comprometer nuestro testimonio, se va a comprometer nuestra estabilidad emocional. Voy a decirlo de nuevo. La palabra del Señor dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones, con toda oración y ruego. Aquí el Señor nos da la respuesta, nos dice cuál es la fórmula, la receta para que yo pueda ir creciendo
en el fruto del Espíritu. Se lo voy a decir en español. No existe otra manera para crecer en el fruto del Espíritu, sino estando a los pies del Señor Jesús, recibiendo de Él, en palabra, en presencia del Señor, en oración y en lectura de su palabra. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Mire, dice en el Salmo 1. Acompáñeme, por favor. Leámoslo. Hoy no lo voy a parafrasear. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su ¿qué? Su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Aquí hay una revelación tan especial de parte de Dios, porque no existe otra manera, mi amado hermano, que nosotros seamos árbol de justicia, como dice en Isaías 61. Plantío de Jehová, dice. Árboles de justicia, dice, plantíos de Jehová para la gloria suya. Si nosotros queremos ser esos árboles de justicia, mi amado hermano, tenemos que estar plantados a la ribera del río. ¿Y sabe qué simboliza el río, mi amado hermano, en la palabra del Señor? Las aguas, el Espíritu Santo de Dios. Y esto nos pone en un escenario tan precioso. Precioso porque quiero decirle algo, mi amado hermano, la espada del Espíritu es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. El Espíritu Santo va a trabajar en nuestra vida, tanto como nosotros tengamos la palabra del Señor en nuestros corazones. Amén. Cuando nosotros empezamos a escudriñar, entonces el Espíritu Santo empieza a revelarnos cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos de la palabra del Señor. Se van revelando a nuestra vida. Por eso es tan importante lo que nos está diciendo Pablo. Pablo nos está diciendo: sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones con toda oración y ruego y acción de gracia, dice la palabra del Señor. Se lo voy a decir de otra manera, mi amado hermano. Si usted tiene un problema, si usted tiene un escenario que afecta a su alma, que tiene una implicación en su alma, que cuando digo en su alma quiero decir las emociones en su vida. Si usted no se presenta pronto delante del Señor, eso puede tomar muchos escenarios adversos. Sí, la emoción es algo, es un dolor, es algo que alguien te ofendió y tú no vas a la presencia del Señor para poner eso en orden con Dios primero. Escuche bien lo que voy a decirle. Eso se va a convertir en una raíz de amargura en tu corazón. Y esa raíz de amargura levantará un árbol que dará fruto contrario, que se llama odio. El odio. ¿Lo contrario de qué? Del amor. Lo contrario de Dios es el odio. O sea que nosotros no tenemos que permitir, mira lo que dice la palabra del Señor: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar aquí al diablo. Y mi amado hermano, no aprenda. Yo muchas veces les digo, yo no quiero aprender. Y le pido al Señor que me guarde de aprender, de orar enojado, ¿no? Mire, le voy a contar algo. Una infidencia, con el perdón del caso. No le van a contar a mi esposa. Ay, está aquí. ¡Qué bendición! Está aquí. Y así llego más tarde, no importa.
Lo importante es que ustedes estén bien, yo como sea pasaré. Es broma. En cierta oportunidad, muy rara en el matrimonio, estábamos con mi amada esposa que no nos podíamos poner de acuerdo en un punto circunstancial, tangencial. Estoy diciendo así medio difícil para que no se entienda. Medio en clave, solo los matrimonios entienden lo que estoy diciendo. Y bueno, y quedamos así, más o menos como que suspendimos relaciones diplomáticas. No quiero decir que nos fuimos, ¿no? Pero quedamos así medio que no queríamos hablar, nos mirábamos así como con distancia, indiferencia, frialdad. Y ella estaba en el cuarto de mi hijita. Y bueno, tocó la hora en la que tenía que estudiar la palabra del Señor para predicar y ministrar a los hermanos. Aleluya, qué bendición. Y me fui estudiando la palabra del Señor. Quería leer y no podía, che. Yo leía y algo no está bien. No está bien. Y siento en mi corazón, ¿y tu esposa? No quiero hablar de eso, Señor. ¡Qué bendición! ¿Cómo puede decir así el Señor? ¿No? La verdad es que ese tema, sigamos con lo nuestro, Señor, no hablemos de él. Y el Señor me dice, no se puede pasar más allá. Estás en el patio intermedio de repartir separación. No estás ni en el lugar santo siquiera, menos en el lugar santísimo. Y trajo a mi corazón una palabra que dice que si el esposito y la esposita se disgustan misteriosamente, sospechosamente, dice que la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que la oración no llega ni al techo. ¿Qué digo yo? Hecho el de la oración, ¿no? Reprendo y acto y recontrato, ¿no? Nada. Vaya y arregle la situación y va a ver cómo usted se abre la ventana de los cielos. Y el Señor me dice, ¿quién es la cabeza del hogar? It's me. Aleluya. Efesios capítulo 5, aquí clarito está. Dije, Señor, tú sabías que tenía que escuchar esto, Señor, que se sujete, hermana. La ato. Y el Señor me dice, usted es la cabeza, de usted el primer paso. Vaya usted, hable con su esposa, arregla la situación. Estás atrasado, te estoy esperando. Y me levanté, pasé, la vi y me fui a la cocina a tomar agua. Gracias. Yo más o menos pensando que no, que ella venga, ¿no? Yo soy la cabeza, el cuello tiene que venir. Y me voy y le digo, mi amor, ¿sabes quién gana cuando nosotros no estamos de acuerdo? Satanás, el enemigo. Y entonces ella me miró, me dice, ¿así? No la entiendo. Me mira y me dice, ¡tenés razón! Está enamorada con la pelada. ¿Cómo te la tengo? Y le pedí perdón y ella me pidió perdón. Y entendí lo que dice la palabra del Señor. Dice que si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa sobre esta tierra, Dios mío, si solo le creemos el 1% de lo que está diciendo, ya somos extremadamente poderosos en la mano de Dios. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa en esta tierra y la piden a mi Padre, yo se la daré.
¿Sabe el poder que hay en un matrimonio que está de acuerdo? ¿Sabe el poder espiritual que hay, mi amado hermano, en un esposo y una esposa que están de acuerdo? Que oran juntos y dicen, nos ponemos de acuerdo en esto y vamos orando en el mismo sentido. Se abren las ventanas de los cielos y se derrama bendición hasta que sobra y abunda. ¿Qué creí una cosa, mi amado hermano? Cuando hay un matrimonio que está de acuerdo, el enemigo y sus demonios huyen con anticipación, porque saben cuánto poder de Dios hay en esa pareja. Entonces, ¿sabe qué es lo que quiere hacer el enemigo? ¿Sabe cuál es el objetivo del enemigo? Que las parejas en la casa del Señor no estén de acuerdo. Mi amado hermano, sobre cualquier cosa. Usted tiene un problema económico, un problema, lo que usted quiera, póngase de acuerdo con su esposa y dígale, mi amor, quiero ponerme de acuerdo con vos. En el presupuesto este mes necesitamos X suma. Que ella no diga ni más ni menos. Igualito pidan de acuerdo. Mira, Señor, ¿de dónde? No sé. Pero ponemos de acuerdo a decir, Señor, te pedimos, Padre, de acuerdo aquí los dos. ¿Sabe lo que hay, mi amado hermano? ¿Sabe lo que es que dos padres se pongan de acuerdo para bendecir a sus hijos? De acuerdo, decir, mi amor, ¿sabes qué? Lo estoy viendo un poquito chúcaro al muchacho, ¿no? Después les voy a decir qué significa chúcaro en griego. Y se pongan de acuerdo y oren. Busquen de Dios, lo bendigan. ¿Sabe la bendición que es? Mi amado hermano, es extremadamente poderoso en las manos de Dios. Ni las puertas del infierno pueden prevalecer en un matrimonio que está en armonía. ¿Y quiere que le diga por qué digo eso? Porque el núcleo de la iglesia es el matrimonio. Si la familia está mal, la iglesia está mal. Si la familia está bien, la iglesia está bien. Por eso en esta iglesia tenemos ese enfoque tan concentrado, voy a decir, hacia la familia, que podamos estar bien. Queremos desplegar todos los recursos que sean necesarios, mi amado hermano, para que las familias en la casa del Señor aquí estén bien. Permítame dar una curva peligrosa. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y agárrese fuerte aquí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay algo que es sobrenatural. Cuando usted entra a la presencia del Señor y eso que le está preocupando, usted se lo entrega al Señor, ora, le pide con toda oración y ruego, mi amado hermano, dice la palabra del Señor que viene algo que es sobrenatural, no es normal, es sobrenatural. Se llama la paz de Dios. Y mire esto, dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque usted cuando esté en la presencia del Señor y el Señor toque su corazón de esta manera tan especial, va a venir una paz a su vida que usted no la va a entender. ¿Por qué? Porque puede ser que usted siga viendo el problema, siga viendo la dificultad, siga viéndose en el desierto y usted ve arena al norte, arena a la derecha, arena a la izquierda, arena atrás, todo arena y no hay agua.
Pero de forma milagrosa usted va a tener paz en medio de la tormenta. Pero eso solo se logra, mi amado hermano, cuando entendemos la importancia de entrar a la presencia de Dios. Y déjeme decirle algo. Nadie entra al lugar santísimo. Escuchen bien lo que voy a decirle. Nadie entra al lugar santísimo con amargura en el corazón. Se lo voy a decir en español. Nadie entra al lugar santísimo con falta de perdón en su corazón. No entrará, mi amado hermano. Podrá zapatear afuera, pero no va a entrar. Si usted quiere entrar, tiene que ver en su corazón y decir: yo perdono, Señor. ¿Por el bien de quién? Por el bien de usted mismo. Y así, con un corazón libre, usted entra. Y en el lugar santísimo, dice la palabra del Señor, hay plenitud de gozo. Delicias a la izquierda, delicias a la derecha. Y mire esta bendición adicional. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aterrizo con esto. ¿Qué va a significar esto? ¿Qué va usted a descubrir aquí? Usted va a descubrir cuánto confía en Dios y cuánto no confía. Aquel que dice: yo confío en el Señor. ¿Y qué pasa? Estoy llorando porque la verdad todo me sale mal. No creo que componga esto con nada, la verdad. Usted va a saber si confía en Dios o no confía en Dios, mi amado hermano, cuando usted entra a su presencia y confía en Él. Aunque usted vea, ¿sabe qué? Mire este nivel de David. ¿Sabe qué decía David? Se levantó y miró, todo el ejército lo estaba rodeando. 1000-1, ¿no? Y él les dice a sus soldados: tranquilo. Así, pues dijeron, ¿no? Si 1000-1, ¿cómo tranquilo digamos, no? ¿Y sabe qué dijo David? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré, ¿qué? Confiado en mi Salvador. ¿Sabe qué pasa, mi amado hermano? Cuando nosotros empezamos a entrar a la presencia del Señor, empezamos a conocer al Señor, empezamos a confiar en Él. Entonces, cuando se aparece un problema delante de nosotros, tenemos la capacidad ya de decir: oye, mira ese problema, qué tremendo problema, ¿eh? La verdad todavía no me imagino qué el Señor va a hacer, pero va a ser una maravilla lo que va a hacer. Será un gran milagro. Qué tremendo. Yo me estoy preparando para el milagro que va a hacer el Señor. Mira ahí a estas dos hermanas. Había muerto Lázaro y estaban las dos llorando amargamente ya 4 días. Y el Señor le dice a una de estas hermanas, aún luego de haberlas acompañado en el llanto, sabiendo lo que iba a hacer, porque el Señor nos acompaña en todos los escenarios de nuestra vida, mi amado hermano, y le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Sabe qué, mi amado hermano? Lo que aquí nos está diciendo el apóstol Pablo es: cuando nosotros enfrentamos todas estas circunstancias, estos escenarios, tenemos 2 opciones. Buscamos un atajo y alguna alternativa solución no bíblica, o creemos en Dios y vemos la gloria de Dios. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano: cuando usted le cree al Señor y hace lo que dice la palabra del Señor, entonces usted ve la gloria de Dios. Pero si usted no hace lo que dice la palabra de Dios, usted no ve la gloria de Dios, mi amado hermano, ni la va a ver tampoco. Para ver la gloria de Dios, usted tiene que creerle a Dios. Y lo primero que tenemos que creerle
es que necesitamos estar por nada afanados. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. ¿Le cree?